Muchas veces cuando nosotros nos encontramos leyendo o analizando algún artículo científico, nosotros nos dirigimos a la parte de metodología y nos enfocamos en analizar cuáles son los métodos estadísticos que se usaron para poder llevar a cabo aquella investigación de interés. En ese sentido, nosotros nos encontramos con ciertos modelos estadísticos de predicción, los cuales no son muy comunes. Bueno, por ejemplo, si nosotros nos encontramos que dice, ok, se hizo una predicción aplicando un modelo de regresión lineal simple, un modelo de regresión lineal múltiple o un logístico, entre otros, ya nosotros podemos comprender un poco más a qué nos estamos refiriendo al momento de nosotros comprender esa lectura de ese artículo y la metodología que han aplicado. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros nos encontramos un modelo más avanzado? Un modelo de minería de datos, de machine learning, de inteligencia artificial. Entonces, ahí es cuando uno como investigador interesado en aplicar este tipo de modelos más avanzados, más sofisticados, queremos comprender un poco más, ¿sí? ¿En qué se compone? ¿Cómo se caracteriza estos modelos? Y de los modelos que te estoy hablando son modelos de predicción a base de random forest, ¿sí? Entonces, con este modelo se puede conocer a más de una predicción de los datos, se puede conocer la clasificación de los datos de los cuales nosotros hemos colectado para llevar a cabo una investigación basándonos en data mining, ¿sí? Entonces, ahora yo les voy a compartir acerca de cómo nosotros podemos conocer, diferenciar a Random Forest cuando nosotros vamos a trabajar a través de clasificación y a través de regresión. Vamos a conocer o a identificar cuáles son las características que a cada uno los componen, tanto para clasificación y cuando estamos hablando de Random Forest de regresión. Los dos son muy parecidos al inicio en su proceso, en su desarrollo del modelo, pero en la parte final los dos se caracterizan por ser diferentes. Bueno, aquí tenemos una imagen de un bosque. Esto nos hace un poquito de relación al modelo, porque Random Forest en sí es la construcción de varios árboles de decisión para poder llevar a cabo todo el desarrollo de su modelo. Antes, Random Forest fue propuesto por Breiman en el año 1984. ¿Y en qué consiste? En crear muchos árboles de decisión para luego poder usarlos en la predicción de la variable de interés. A continuación, aquí se muestra una ilustración de los árboles de decisión. Random Forest no solamente trabaja con un árbol de decisión, como cuando uno hace un modelo con árbol de decisión, tiene su resultado, pero en este caso, Random Forest aplica varios árboles de decisiones, ¿sí? Aquí tenemos unos ejemplos de cómo son, pero Random Forest no solamente trabaja con 1, 2, 3, 4, 5, él trabaja con un valor determinado de 500 árboles de decisión. O sea, para nosotros poder conocer como parte introductoria de Random Forest, él trabaja con 500 de este tipo de árboles de decisiones y así puede desarrollar su modelo, ¿sí? Poder conocer cómo clasifica aquellas variables que nosotros estamos trabajando en nuestra investigación o cómo va a predecir aquellas variables con un modelo de regresión a través de Random Forest. A Random Forest se le considera como la panacea en el campo estadístico. ¿A qué refiere la panacea en el campo estadístico? Es que da solución a cualquier tipo de problemas en la ciencia de datos. Random Forest es muy útil para ser aplicado en procesos de regresión y de clasificación.
donde un grupo de modelos, los cuales son débiles, estos se combinan y desarrollan o forman un modelo robusto. Sirve como una técnica para reducción de la dimensionalidad. Se generan múltiples árboles de decisión, a diferencia de CARC, y cada uno de estos árboles de decisión da una clasificación, ¿sí? Cuando se trata de clasificación, vota por una clase, y el resultado es la clase con mayor número de votos en todo el bosque. Y cuando refiere a regresión, se toma el promedio de las salidas, a las cuales se le denomina predicciones de todos los árboles. En este sentido, Random Forest se ha convertido en un arma letal para los científicos de datos modernos, para así poder refinar el modelo predictivo en su investigación que lleva a cabo. A Random Forest nos hacemos una pregunta, si este mejora a los árboles de decisión y cómo lo hace, ¿en qué sentido? Random Forest mejora a los árboles de decisión. En el sentido que Random Forest tiene dos características. La primera característica es la aplicación del bagging o también denominado bootstrap aggregating y el random subset of the feature. ¿A qué refiere cuando mencionamos que una de las características de Random Forest es el bagging o el bootstrap? Significa que Random Forest toma muestras de los datos de entrenamiento a través de la aplicación de este bagging, donde tenemos n muestras y a cada una de las muestras se les aplica un bootstrap. ¿Esto qué significa? Que genera muestras con reemplazo para así poder crear múltiples árboles de decisión, donde cada fila no usará las n columnas de los datos, sino que cada una va a tener un tamaño n. Sin embargo, tomará diferentes datos en cada muestra donde utilizará el bootstrap. Muy bien, ahora lo que refiere a la siguiente característica que lo identifica como Random Forest, que es Random Subset of the Feature. ¿A qué refiere Random Subset of the Feature? Usa un conjunto aleatorio de las características o también atributos o variables que nosotros estamos considerando en nuestra investigación, de que éstas están trabajando en clasificación o en regresión. A ello refiere. Ejemplo, si tengo 10 características o 10 variables las cuales estoy considerando en mi investigación, ¿sí? Como por ejemplo, quiero conocer cómo están relacionadas ciertas características o ciertas variables que he medido a mi plantación forestal en función de su crecimiento, ¿sí? En función del crecimiento en altura del árbol. Quiero ver cómo influye, por ejemplo, la topografía, el suelo, de pronto nutrientes a los que fueron sometidos estos árboles, de pronto un caudal que pasa cerca. Ok, 10 variables, quiero yo ver cómo influyen en la variable Y, ¿correcto? Ok, si tengo estas 10 variables, estas 10 características, las cuales voy a utilizar, cada uno de estos árboles de decisión, en el caso de clasificación, considerará unas 3 variables. ¿Sí? Donde se va ¿cómo se obtienen estas 3 variables? A partir de una raíz cuadrada de este número de variables. Entonces, si tengo 10 variables, se le aplica una raíz cuadrada. Random Forest aplica una raíz cuadrada, la cual solo me va a clasificar a 3 variables. Esto refiere cuando estamos trabajando con Random Forest por clasificación. Pero ¿qué sucede si nosotros vamos a trabajar con estas mismas 10 variables, pero para un modelo de regresión a través de Random Forest? Ya no va a ser la raíz cuadrada del número de variables, sino va a ser que todo este número de variables se van a dividir para 3, para lo que refiere a regresión por Random Forest. Y así poder nosotros conocer nuestro atributo óptimo, con cuántas variables vamos a trabajar o ha seleccionado Random Forest. Random Subset of the Feature es una nueva característica que se diferencia de los árboles de decisión. Entonces aquí nosotros podemos comprender un poquito más cómo Random Forest mejora a los árboles de decisión. Es decir, no solamente es un árbol de decisión, sino que aplica el bagging, el que habíamos mencionado anteriormente, que es un método de remuestreo. Entonces se puede cambiar el número de árboles y el número de atributos
que nosotros vamos a utilizar. Un poquito más de cómo es el proceso de bagging y cómo este funciona. Bagging es una técnica usada para reducir la varianza de las predicciones a través de la combinación de los resultados de varios clasificadores, cada uno de ellos modelados con diferentes subconjuntos tomados de la misma población. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos nuestra base de datos, nuestros datos colectados, nuestras observaciones o nuestras variables en la cual estamos considerando en nuestra investigación. Luego se aplica el bagging, que es un remuestreo, como habíamos mencionado. De allí, a partir de cada uno de estos bagging que se desarrollaron, se crean los árboles de decisión, árbol 1, árbol 2, árbol 3, como mencionamos, no solamente son los 3, sino son como un valor determinado de 500, pueden ser 1000 o más. De allí se hace un promedio, tanto para nosotros conocer si referimos a clasificación, nos dará el mayor voto, y si nosotros nos referimos a una regresión, nos dará una predicción. Y así tendremos nuestros datos para avanzar en nuestro desarrollo y conocer más de nuestro modelo de Random Forest. En resumen, el proceso de bagging y cómo este funciona es que crea múltiples subconjuntos de datos, construye múltiples modelos y combina modelos. ¿Qué quiere decir con muestra bootstrap? Es básicamente aleatorio con el método de muestreo de reemplazo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una caja de boletos de lotería en la que hay 100 números únicos, del 0 al 99. Queremos seleccionar una muestra aleatoria de boletos de la caja. Si nosotros volvemos a meter el billete en la caja, puede que seleccione más de una vez. Por lo tanto, en este proceso, seleccionamos las muestras al azar de la caja con reemplazo. ¿A qué refiere el término random en bosque aleatorio? Refiere a dos procesos que se llevan a cabo, a observaciones aleatorias para hacer crecer cada árbol y a las variables aleatorias seleccionadas para dividir en cada nodo. Referente al primer proceso, que es selección aleatoria de registros. Cada árbol en el bosque se entrena con aproximadamente 2/3 de los datos de entrenamiento totales, exactamente el 63.2%. Esa muestra actuará como el conjunto de entrenamiento para hacer crecer el árbol. ¿A qué refiere esta sección? Cuando nos dice que hace una selección aleatoria de registros, cada árbol en el bosque se entrena con aproximadamente 2/3, 2/3. Entonces nos habla de un término de entrenamiento. Este término de entrenamiento significa que de nuestro 100% de datos va a obtener solamente el 63.2% para pasar a este proceso de entrenamiento de los datos. Porque Random Forest tiene unos procesos los cuales uno se denomina el entrenamiento y la fase de prueba. Entonces, el entrenamiento se hace a los 2/3 de los datos en total. Sí, como por ejemplo, tengo 1000 datos, en la cual solamente voy a tomar de ese 100% de esos 1000 datos, voy a tomar el 63.2%, la cual a través de los algoritmos o de los scripts que nosotros planteamos ya en el software R, va a coger o a colectar 63.2% para el proceso de entrenamiento. ¿Sí? Esta muestra actuará como el conjunto de entrenamiento para hacer crecer el árbol. Y recordar que nos queda un restante, con eso va a pasar al proceso de prueba, a la fase de prueba. El otro proceso que nos hace identificar a qué refiere la palabra o el término random en bosques aleatorios es la selección de variables aleatorias. Algunas variables independientes, que son los predictores, por ejemplo, M, se selecciona al azar entre todas las variables predictoras y la mejor división en este M se usa para dividir el nodo. Una nota muy importante es que de forma predeterminada, M se toma como la raíz cuadrada del número total de predictores para clasificación. Como habíamos mencionado anteriormente, que cuando trabajamos con un modelo de clasificación a través de Random Forest, refiriéndose a clasificación, en este modelo de bosques aleatorios, de forma predeterminada para clasificación, siempre va a ser la raíz cuadrada del número total de predictores para la clasificación. ¿Y los predictores cuáles eran? Las variables que nosotros vamos a
que nosotros estamos utilizando en esta investigación. Ellos son los predictores. Entonces, de allí solo considerará la raíz cuadrada de estas variables, de este valor m, ¿sí? De los predictores, refiriéndose a clasificación. Mientras que m es el número total de todos los predictores dividido para 3 para referirse a regresión. Y de la misma forma que cuando nosotros vamos a trabajar para regresión, va a considerar todas estas variables que nosotros estamos modelando y lo va a dividir para 3 para que así Random Forest, a través de su algoritmo, solo seleccionará ese porcentaje del valor m dividido para 3, de todas las variables dividido para 3, y nos arrojará ya en nuestros resultados con cuántas variables él decide trabajar o avanzar. El valor m permanece constante durante la ejecución del algoritmo, es decir, el crecimiento del bosque. Aquí tenemos unos ejemplos. Bueno, aquí tenemos lo que es un solo árbol de decisión. Aquí lo que es Random Forest, como habíamos mencionado, es la construcción de varios árboles de decisión. Tenemos diferentes métodos de clasificación aquí, como por ejemplo lo que es árbol de decisión, como mencionamos anteriormente. Tenemos también el Support Vector Machine, que es a través de un kernel gaussiano. Tenemos lo que es redes neuronales y Random Forest. Random Forest es a lo que nos estamos refiriendo. Más adelante vamos a hablar sobre Support Vector Machine y redes neuronales. Un punto muy importante. ¿Cómo se construye el modelo Random Forest? Dice un investigador, le preguntas en qué te encuentras ahora en tu método estadístico. Bueno, estoy construyendo un modelo de Random Forest así. ¿Y cuál es tu modelo? ¿Qué estás aplicando? ¿Estás aplicando regresión o estás aplicando clasificación, verdad? Entonces, él nos dice, bueno, estoy aplicando clasificación. Nosotros comprenderemos a qué refiere, ¿verdad? Porque ya estamos conociendo un poquito más en esta parte introductoria, en esta explicación. Y si nos comenta el investigador, ¿sabes? Me encuentro haciendo una regresión a través de Random Forest. Ah, ya, muy bien, una regresión. Entonces, ok, si está hablando de una regresión, está haciendo una predicción. Muy bien, pero de variables continuas, variables numéricas. Pero si nos dice, estoy haciendo una clasificación. Ah, ya, muy bien, una clasificación. Una clasificación refiere a el mayor voto. Está clasificando a qué variable pertenecen todas esas observaciones que se están trabajando en este modelo. Muy bien. Entonces nosotros comprendemos un poquito más. ¿Y esto qué significa? Que cada árbol se construye así. Dado que el número de casos en el conjunto de entrenamiento, como habíamos mencionado, que era el 63% más o menos, una muestra de esos n casos se toma aleatoriamente con reemplazo. Esta muestra será el conjunto de entrenamiento para construir el árbol y como mencionamos anteriormente. Si existen m variables de entrada, las variables de entrada o también las variables que se les denomina predictoras o variables x, un número m menor de m mayúscula se especifica tal que para cada nodo m variables se seleccionan aleatoriamente de m. La mejor división de estos m atributos o m variables que nosotros tenemos en nuestra investigación es usado para ramificar el árbol. El valor m se mantiene constante durante la generación de todo el bosque y que cada árbol crece hasta su máxima extensión posible y no hay proceso de poda. Nuevas instancias se predicen a partir de la agregación de las predicciones de los X árboles, por ejemplo, la mayoría de votos para clasificación y un promedio de todas las predicciones para llegar a una regresión. Una parte ilustrativa de clasificación y regresión para Random Forest. Cuando hablamos de clasificación, lleva el mismo proceso tanto para clasificación y para regresión, como podemos ver. Hay una fase de entrenamiento de los datos, de nuestros set de datos, se entrenan los datos. ¿Recordamos cuánto era el valor para hacer un entrenamiento de datos? El 63.3%, ¿verdad? Esa cantidad es para el entrenamiento. El otro es para la fase de prueba. Muy bien, en los dos casos de la modelación de Random Forest para clasificación y para regresión, se entrenan los datos. Muy bien. Se crean diferentes árboles de decisión, ¿correcto? Tanto para clasificación y para regresión. ¿Y recordamos cuánto era un valor predeterminado de número de árboles de decisión?
hablábamos de 500 que pueden ser más también, correcto. Una vez que se tienen los árboles de decisión, ¿qué ocurre? Se hacen las predicciones, tanto para clasificación y para regresión. Aquí hay un punto muy importante el cual debemos considerar y el cual debemos recordar, que cuando se trata para clasificación, nuestra variable Y debe ser categórica. Debe de ser categórica porque se va a pasar a un proceso de votación y solamente si es categórica se puede alcanzar este enfoque, este objetivo. Recordemos, para clasificación tiene que ser la variable Y, ¿sí? La variable ser categórica. Y cuando tratamos nosotros, en el caso de regresión, nuestras variables deben de ser continuas. Nuestra variable independiente debe de ser continua y todas nuestras variables en regresión deben de ser continuas. Entonces, en lo que respecta a clasificación por random forest, se hace el mayor voto y así se obtiene la predicción de acuerdo a esa clasificación. Y cuando nosotros trabajamos en regresión, ¿qué hacemos? Hacemos una predicción de ¿qué? De todas nuestras predicciones que cada uno de los árboles de decisión nos arrojaron y así tenemos una predicción total a través de random forest. Muy bien, recordemos ese punto. Un punto también importante en el random forest es conocer acerca del out of bag samples y el out of bag errors. Este proceso de muestreo consiste en que el proceso de muestreo de los datos con reemplazo se denomina bootstrap, como nosotros lo mencionamos anteriormente. Un tercio de estos datos no se usan para el entrenamiento y pueden ser usados para test. Ok, nos dice que un tercio de los datos no se usan para el entrenamiento y pueden ser usados para test, para prueba. Nosotros recordamos que al inicio mencionamos que Random Forest se caracteriza por basarse en dos fases, entrenamiento y el de prueba. Entonces, en el entrenamiento trabajaba con 2/3, mencionaba, ¿verdad? Entonces nos está quedando un tercio. ¿Qué hacemos con eso? Ahora lo explicaremos, pero en cambio, esos 2/3 que hacían, aplicaban la fase de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, con ese 1/3 que nosotros disponemos, es para hacer ¿qué? Estos van a ser usados para prueba, para la fase de prueba. A este conjunto se le denomina al out of bag o también llamado OOB samples. Este proceso, a este conjunto se le denomina el out of bag samples. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra data en sí, nuestra data inicial, todas nuestras observaciones, nuestra data original, digamos nuestros 1000 datos que colectamos para hacer nuestra investigación, eso se crea 10 bloques. De estos 10 bloques para luego dividir el 63% o el 2/3 para entrenamiento y el 1/3 para prueba. A estos, ¿qué les ocurría? Si nosotros recordamos, una vez con nuestra data original, pasaba el proceso de bagging, el bootstrap y todo esto, ¿verdad? Que era un proceso de remuestreo. Y este proceso del bagging, el bootstrap y este proceso de entrenamiento y de set, es lo que este conjunto es el que se le denomina el out of bag samples. ¿Sí? Entonces, como nosotros podemos observar, tenemos el set de entrenamiento y el set de prueba. El set de entrenamiento ocurre todo este proceso de bootstrap, bagging, y lo mismo va a suceder para el set de prueba, el bagging y el bootstrap. El error estimado en estos out of bag samples se conoce como el out of bag errors, y usar este conjunto de test, este conjunto de prueba en sí, este que está seleccionado de color rojo, es tan preciso como que si nosotros estuviéramos usando todo este conjunto de entrenamiento. Pero yo quiero saber más allá. Ok, si no tengo datos o todavía no he hecho una investigación jamás donde aplique este método de random forest, ya sea para clasificación o para regresión, pero quiero idealizar o comprender un poquito qué hay dentro, cómo se caracteriza, cómo es el modelo, o aún más, cuando ya ingrese los datos a R, cómo son mis resultados que yo obtengo al momento de correr el modelo de Random Forest por clasificación o regresión. Entonces, en lo que refiere a clasificación, bueno, nosotros observamos estos resultados, estos valores que obtenemos, y tenemos normalmente nuestra ecuación, donde, por ejemplo, en este caso se hizo una modelación de clasificación por Random Forest,
donde se trabajó con especies de flores. Entonces las especies están aquí, que son variables categóricas, ya que esta variable es la variable y está en función en qué? En todas las variables o atributos o características que nosotros deseamos hacer la predicción o hacer la votación del mayor voto y ver a qué especie pertenecen. Todas esas variables que colectamos, nosotros queremos predecirlas a qué especie pertenecen. ¿Sí? Las especies en este caso son setosa, virgínica y otra especie más. Sí, donde aquí, ¿qué más nos menciona? Que se hizo la fase o el test de entrenamiento, como mencionamos, en cierto porcentaje que se explicó. El modelo nos arroja que, nos dice qué tipo de random forest es, pues porque nuestra variable y era categórica, nos va a arrojar que es un modelo de clasificación por random forest, que el número de árboles que en una forma predeterminada este modelo trabaja, nos arrojó que trabajó con 500 árboles y que las variables que clasificó aplicando este método de random forest por clasificación fueron únicamente 2. Y esto coincide porque las variables que más adelante, ya al momento de correr en R, nosotros vamos a ver que solo son 4 variables y que al momento de hacer la raíz cuadrada de ese número 4 nos va a salir 2. Entonces, por esa razón. También nos da el valor del OOB Estimated of Error Rate de 4.76. Este OOB, no sé si recordamos, es un conjunto de lo que respecta al test de entrenamiento y al test de prueba. ¿Sí? A ese conjunto se le llama esa tasa de error. Muy bien, es evaluado de esta forma en porcentaje. Luego también nos da una matriz de confusión, donde aquí nosotros podemos ver qué tan preciso es este modelo de clasificación al momento de trabajar en Random Forest y cuál es su mínimo error que arroja, ¿sí? Muy bien. Entonces también queremos nosotros conocer qué hay dentro de una modelación por regresión utilizando Random Forest, este algoritmo de aprendizaje automatizado supervisado. Entonces, al momento de la misma forma de nosotros correr nuestro algoritmo, nuestro modelo, tenemos nuestra ecuación de la misma forma, donde aquí está nuestra variable independiente, nuestra variable dependiente, nuestra variable y acá están nuestras variables independientes, ¿sí? Nuestras variables independientes, que son como 13 variables porque vamos a trabajar con una base de datos que se llama de Boston, donde se mide un valor medio del valor de las casas, que está en función de ciertos distritos o de ciertos sectores, son 13 variables y que vamos a medir cuál es el valor medio, vamos a predecir, ¿sí? Donde nosotros podemos ver que también aplica el test de entrenamiento, la fase de entrenamiento, y sigue la misma fórmula. Aquí nos arroja al momento de aplicar con este modelo de regresión a través de Random Forest, nos indica también que es un modelo de regresión. ¿Por qué? Porque todas las variables son continuas. Habíamos mencionado que para regresión todas las variables tienen que ser continuas, ninguna categórica. Muy bien, y que el número de árboles también es 500 con el que trabajó en forma predeterminada, que el número de variables que seleccionó fue de 4, pues aquí también comprendemos que también nos sale 4 y lo asociamos a que mencionábamos anteriormente, que cuando se trata de nuestra cantidad de variables que tenemos al momento de trabajar en Random Forest, son 13 variables en este caso, ¿no? Entonces, son 13 variables y mencionaba que cuando se trata en regresión y trabajar por Random Forest, lo divide para el valor de 313 dividido para 3, se acerca al valor de 4. Y además nos da un valor de los residuales cuadrados, la media de los residuales cuadrados de tanto y una varianza explicada de tanto. Muy bien, para también nosotros comprender un poquito, ok, de todo este tipo de regresiones y todo eso, también les puse esta parte ilustrativa de qué hay dentro de una regresión lineal. Cabe recalcar que algunos lo conocerán mucho, lo dominan, modelan a través de regresión lineal simple, múltiple, logística, entre otros. Pero hay personas que todavía no han modelado, no han aplicado estos métodos estadísticos porque están enfocados en otros métodos estadísticos adecuados a su base de datos. Ok, o para estudiantes de pregrado que ellos cuando están en sus inicios de su carrera todavía no saben qué modelar, qué es una modelación estadística por regresión lineal, lineal simple, lineal múltiple, por logística, stepwise, regression, random forest,
¿sí? Super Vector Machine, redes neuronales, todo este tipo de modelos es muy nuevo también para ellos. Muy bien. Entonces, para los que desconocen, bueno, de la misma forma, pues tenemos nuestra ocasión, nuestra variable dependiente, nuestra variable X, en función de las variables independientes, ¿sí? De nuestras variables independientes, que son todas nuestras variables, las cuales nosotros vamos a ocupar para predecir estas, ¿sí? Nuestras variables X. Muy bien, nos da los valores residuales, que es lo que es la mediana, el primer cuartil, tercer cuartil, valor mínimo, valor máximo. Cuando aplicamos un modelo de regresión lineal simple, pues tenemos cuál de todas esas variables que estamos considerando en nuestra investigación es más significativa. Esto nos significa que es más significativa. Y en regresión lineal también nos da los valores de R cuadrado ajustado, el estadístico F y el p-value, que por lo general tiene que ser para que cumpla los supuestos del modelo, tiene que ser menor de 0.05. Eso en relación a lo que hay dentro. Entonces, esta fase es bastante interesante porque nosotros podemos conocer y diferenciar qué hay dentro de los modelos. Entonces, hemos aprendido hasta aquí que hay dentro de un modelo de regresión lineal simple, que hay dentro de un modelo de regresión por random forest, por este algoritmo de aprendizaje automatizado supervisado de machine learning, y hemos conocido que hay dentro del modelo de clasificación por random forest. Entonces, ya conocemos un poquito más para las personas que desconocemos, ¿ya? Y eso nos ayudará a enfocarnos y ver, ok, con estas observaciones que yo he obtenido, con esas variables que tengo, me interesaría aplicarle una regresión de random forest para hacer mi predicción, o un modelo de regresión lineal o lineal simple, los que uno desee. Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar ahora, vamos a compartir nuestra otra pantalla, porque vamos a pasar al proceso de R para ya trabajar. Bueno, entonces en nuestra fase tenemos Random Forest en R, vamos a trabajar por clasificación en nuestra primera fase y luego trabajaremos en la otra fase, ¿sí? Que es de regresión. Entonces, nuestros datos. Bueno, primero nosotros vamos a cargar nuestra librería, en este caso que es Random Forest, para poder trabajar, ¿sí? Tenemos nuestra librería, cargamos nuestros datos. Estos datos los va a encontrar en internet, usted pone aquí mismo, o sea, ya están por defecto en R, perdón, quise decir, entonces solamente pone la data, iris se llama el paquete, ¿sí? Luego le asigna una variable, un nombre para poder ya trabajar con sus datos, luego puede observar sus datos. Este por defecto está. Sí, cabe recalcar que todas las variables que están en este paquete iris o en esta base de datos son categóricas. Solo así podemos correr el modelo de clasificación. No tiene que haber una sola numérica. Bueno, y si las hay, que se transformen a categóricas, pero el modelo lo exige, porque aquí se va a hacer una clasificación por votos y solamente es a través de variables categóricas. Pero en lo que respecta a la variable y, eso recordemos, ¿sí? Las otras tienen que ser numéricas. Entonces, en este caso, como podemos observar, nuestra variable y, nuestra variable a la cual nosotros vamos a predecir, es categórica, ¿sí? Y nuestros predictores, nuestras variables u observaciones o atributos o características son, o variables X, son numéricas. A partir de eso vamos a ver cuál va a pertenecer a esta especie de esta flor setosa, o esta especie de flor versicolor, o esta especie de flor virgínica. Entonces son 150 datos, los 50 datos son de setosa, los otros 50 datos son de versicolor, y los otros 50 datos son de virgínica. Muy bien. Entonces avanzamos. Nuestra siguiente fase, ¿qué es? Hacer lo que es el set de entrenamiento, y este se lo hace con un mínimo del 63%, como habíamos mencionado, pero también es entre el 60 y el 80%, ¿sí? Pero no que se baje del 60%. Entonces aquí nosotros podemos ver, aquí es para hacer un redondeo, este round de un total de 0.7%, que va a ser la fase de entrenamiento. Se hace la fase de entrenamiento
scripts para hacer la fase de entrenamiento. Luego se obtendrá cuáles son los atributos, los valores que el modelo nos reflejan como variables más importantes de la misma forma, ¿sí? Y así también hace el test, el set de test para conocer. Luego ajusta el modelo, resumen del modelo. Entonces vamos a correr esta fase de entrenamiento. Ya, muy bien. Y ajustamos el modelo. El resumen del modelo. El resumen del modelo nos da, como habíamos mencionado anteriormente, nos indica que se hizo una fase de entrenamiento, nos dio por clasificación, trabajó con 500 árboles de decisión, de las 4 variables, como mencionamos anteriormente, de nuestras 4 variables, se hace una raíz cuadrada a esas 4 variables y nos sale que el modelo elige únicamente 2 y que el conjunto de tanto del test de entrenamiento y del test de prueba nos da una tasa de error de 3.85 y que en lo que respecta a la matriz de confusión nos dice que el modelo en lo referente a setosa tiene una predicción del 100%, una muy buena predicción, que de todas las variables que fueron medidas, en ninguna se equivoca. En cambio, en versicolor y en virgínica sí tuvo un pequeño error de 2, que de 35 solamente 2 pertenecen a virgínica y de estas 37 solamente 2 pertenecen a versicolor, entonces es la tasa de error muy pequeña. También nos da un detalle de la importancia de las variables. Nosotros medimos cuál es la variable más importante que nos arroja el modelo y, por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que lo que respecta a la longitud del pétalo es una de las variables que él le considera más importantes. También nos da estos detalles de predicciones del modelo y los valores nuevamente de la matriz de confusión. Y de la misma forma como se explicó. Y nos indica qué tan bueno es este modelo, o sea, el porcentaje de que es correcto este modelo. Entonces nosotros corremos este porcentaje de cuán correcto es el modelo y nos da que es correcto un 91%. Entonces eso en lo que respecta a lo que es el modelo de clasificación usando Random Forest. Vamos a pasar ahora a lo que refiere a una regresión de Random Forest. Bueno, entonces para esto vamos a borrar todo esto porque vamos ahora a pasar a nuestro modelo de regresión. Vamos a tratar de que nuestra consola esté vacía para poder avanzar. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces para regresión. Para regresión, en cambio, nuestros datos son diferentes. Ya no son los árboles de las especies de flores, o como mencionamos anteriormente, son los datos de Boston, de una librería que se le denomina MAS y que de forma predeterminada va a encontrar estos datos aquí para que usted pueda probar su modelo, pueda hacer la práctica y pueda ver y correrlo usted mismo. Y así ya puede hacer un modelo de regresión usando Random Forest o un modelo de clasificación usando Random Forest, ¿sí? Entonces corremos nuestra librería, primeramente Random Forest, nos seleccionamos que salga de color azul en esta parte. A continuación corremos la librería más. Recordemos que la librería más nos va a arrojar todos los datos y observaciones numéricas o nuestra base de datos para llevar a cabo esta regresión por Random Forest, ¿sí? Entonces ya corremos nuestra librería más, que nos va a dar nuestra base de datos por defecto, ¿sí? Que ya viene en el paquete. Luego vamos a crear una semilla para que cuando usted corra su modelo, le salgan los mismos datos. Muy bien, entonces vamos a correr esto. Y aquí podemos nosotros observar los datos. Son 506 observaciones, 14 variables, pues una variable que es Y, y las 13 variables que son las variables X, que son las predictoras, las cuales van a predecir a Y. Todas nuestras variables son numéricas, recordar eso, porque todas tienen que ser numéricas, especialmente la variable Y, para poder hacer el modelo de regresión. Usaremos la variable, esta variable que es la media
del valor de las casas en este lugar de Boston, como la variable objetivo, la cual es la mediana del costo de vivienda, ¿sí? Y que se usará 500 árboles. Se hace todo este proceso de entrenamiento, el test de entrenamiento, donde una vez corrido el modelo nos arroja que fue para el test de entrenamiento, nuestro tipo de random forest fue por regresión, el número de árboles fue de 500, ¿sí? Que las variables seleccionadas aleatoriamente en cada ramificación es de 4, que la media de los residuales cuadrados es de 12.39, que la varianza explicada es de 85.03. El error cuadrático medio o medio cuadrático y la varianza explicada son calculados usando la estimación OOB, y que los 2/3 se usa para el entrenamiento, eso sí nos recordamos, se usa para el entrenamiento, que el 1/3 se usa para validación o para el test de prueba, y que el número de variables seleccionadas aleatoriamente en cada ramificación es de 4 por defecto. Luego aplicamos el siguiente código para conocer en lo que respecta el error versus el número de árboles, ¿sí? Este código nos dice aquello. Y se puede ver cómo el error disminuye a medida que se incrementa el número de árboles que nosotros trabajamos. Bueno, al trabajar con 500 árboles, el error va disminuyendo. Primero era este error, entre un 35 de un valor, ¿no? Y de ahí poco a poco fue bajando, hasta que se estabilizó, ¿sí? Ese error de 0, como aquí lo habíamos observado, un valor pequeño, ¿sí? Bueno, esto no es de 0 y pico, como de 12. De 12.39 nuestro error se estabilizó a un valor de 500 árboles de decisión. De esta misma corremos los siguientes códigos. Está corriendo el código para conocer sobre estos valores del of buff sample y el of errors. Muy bien. Y nosotros podemos ver cómo diferencian estos tipos de errores en función de uno con el otro. Entonces vemos que hay una diferencia. Los unos cambian, arriba son más grandes los errores y acá abajo en el OOB error son más pequeños los errores. Corremos este otro script donde aquí nos muestra que en el caso extremo de la derecha, 13 variables aleatorias, todos los predictores posibles se reducen al modelo de Bagging. Y finalmente, un primer acercamiento a la visualización de la importancia de atributos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que respecta a correr los modelos de regresión por Random Forest y los modelos de clasificación por Random Forest. Se clasificación las variables y en el caso de acá se hace una predicción de las variables con sus errores. Bueno, y entonces en este caso, de esta forma nosotros podemos ver cómo están diferenciados los unos con los otros, ¿sí? Lo que es clasificación, ¿cuándo es? ¿Qué tipo de variable se considera en lo que es la variable dependiente, la variable Y, la variable que va a ser, va a obtener la predicción a partir de las variables independientes o las variables X, ¿sí? Y también, ¿cuál es el método a seguir para poder obtener un modelo de regresión por Random Forest? ¿Cómo deben de ser las variables? Recordamos que deben ser continuas, que solo en clasificación la variable dependiente debe de ser categórica. Y en este sentido, nosotros ir conociendo un poquito más de estos modelos para nosotros poderlos aplicar si nosotros los requerimos en algún momento con nuestras observaciones, nuestros datos, o de acuerdo al enfoque investigativo que nosotros tengamos en nuestra investigación. Muchas gracias.